Hola, mi nombre es Elizabeth Espinosa, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este trabajo es un informe de la tesis con título Comparación del diagnóstico nutricio en niños de 3 a 5 años de edad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI de la ciudad de Jalapa, realizado con las tablas centilares de la NSHS y Ramos Galván y una del estado de Veracruz, realizada por Óscar Martínez Rodríguez, en la cual se evaluó el estado nutricional de los niños de 3 a 5 años de la ciudad de Jalapa. Las etapas de desarrollo y crecimiento, es importante que los niños gocen de un buen grado nutricional para tener un crecimiento adecuado, así como desarrollar sus actividades diarias. El carecer de una alimentación adecuada puede conllevar a la desnutrición o al sobrepeso, ocasionando problemas como la falta de concentración, disminución de la capacidad de atención, motivación, tallas bajas, aumento de peso fuera de los límites normales, características que desencadenan otra serie de enfermedades. Por lo tanto, deben vigilarse adecuadamente para que la alimentación del infante no tenga un problema o un retraso de crecimiento o de desarrollo. La desnutrición es, sin lugar a dudas, uno de los problemas que más afecta a los niños en edad escolar, repercutiendo en ellos de diferentes maneras, como por ejemplo la falta de crecimiento, la disminución de la función inmunológica, el peso, las enfermedades infecciosas y gastrointestinales. Los motivos de la desnutrición son muchos y varias son las causas, por lo que un niño puede sufrir este tipo de problemas: la pobreza, la falta de educación, los malos hábitos alimenticios, etc. Lo cual lleva al niño a gastar y hacer uso de sus propias reservas, empezando por los hidratos de carbono, las grasas, los lípidos y finalmente las proteínas, pasando por 3 niveles de desnutrición, desde leve, la cual trae como consecuencia la falta de peso, o más bien el que no aumenten de peso; la desnutrición moderada, la cual se manifiesta por una pérdida de peso y una detención del crecimiento; y la desnutrición severa, la cual se caracteriza porque el niño presenta problemas infecciosos frecuentes y la descompensación fisiológica que se manifiesta en desnutrición. La vigilancia nutricional es el medio más apropiado para detectar y prevenir los problemas de salud que se presentan con mayor frecuencia en la niñez, ya que por medio de una sencilla valoración de peso y talla podemos conocer el rango de crecimiento y desarrollo. Dependiendo de este sencillo indicador, podemos encaminar las recomendaciones para disminuir consecuencias graves a la salud del niño. Los centros de desarrollo infantil son el establecimiento donde se educan los niños desde los primeros meses de vida hasta los 6 años antes de iniciar su instrucción primaria, y es el lugar donde los niños empiezan su relación con la sociedad, hasta ahora limitada a su hogar, donde los niños crean hábitos de cortesía y solidaridad. La metodología utilizada en este estudio es un estudio comparativo transversal descriptivo. El universo de trabajo son niños de 3 a 5 años de edad que asisten a los centros de desarrollo infantil ubicados en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Los indicadores son peso, talla y edad. El diseño muestral fue un muestreo aleatorio. Para determinar el tamaño de la muestra, se levantó una encuesta piloto para estimar la proporción de niños con problemas de desnutrición. Posteriormente se determinó el tamaño de la muestra. La muestra tomada fue de 97 niños. Los niños que se eligieron para este estudio deberían de cumplir con una serie de requisitos indispensables, como diagnóstico médico reciente de que estaban sanos, cumplir con una edad entre los 3 y los 4 años 11 meses, y tener asistencia en los Centros de Desarrollo Infantil CENDI de Jalapa, Veracruz. Para el análisis estadístico se obtendrán estadísticas descriptivas como porcentajes, promedios, desviación estándar, varianza, etc. Así como se realizaron tablas de contingencia para la representación de estos datos. En algunos casos se hacen gráficas.
Mi análisis estadístico lo realicé de la siguiente forma. Por ejemplo, se nos dio una tabla con los valores de las tallas estipuladas para niños en base a edades. Como el estudio está realizado hasta un tope de 3 años con 11 meses, saqué los promedios para las tallas de los niños de 4 años, ya que era el dato que teníamos en la tabla más cercano a la edad más alta que teníamos en el estudio de la tesis que se nos dio. Entonces lo hice de la siguiente forma. Nos aparece que los datos para los niños por países, sus medias de talla son las siguientes. Para Argentina 1 metro, para Brasil 98.5 y sucesivamente en cuanto a mujeres. Para hombres tenemos las tallas aquí. No teníamos una medida en sí para ambos sexos. Lo que hice yo fue sacarlo para facilitarlo. Lo saqué de la siguiente forma. Sumé la talla del hombre más la mujer, es decir, este más este, y lo dividí entre dos, como sacar la media por país. El dato lo puse aquí. Al final sumé todos mis datos y este fue el dato que me dio de la suma de todas las tallas. Ese dato lo utilicé para sacar la media de mis tallas. Lo que hice fue dividir los 695.05 entre 7, porque tengo 7 países sobre los que se tienen las medidas de las tallas. Me dio la cantidad de 99.2928. Saqué la moda. La moda, como ya sabemos, es la cantidad o el valor que más número de frecuencias tiene. Y nosotros tenemos que el 99.1 es la cantidad que más veces se repite en cuanto a talla, con 99.1 para Brasil y para México. La mediana fueron 1 metro con 35 centímetros. En cuanto a las medidas de dispersión, las calculé con los datos que sacamos anteriormente, como es la media. Tenemos que la media son 99.2928. Nuestros datos que tenemos son estos. Lo que hice fue, para sacar primero que nada la varianza, restar este dato menos la media. Me dio 1.707. Así seguir restando todos. Posteriormente, el siguiente paso para sacar la media sería elevar esta cantidad al cuadrado, como nos lo dice la fórmula aquí. Entonces, aquí ya tengo todas las cantidades elevadas al cuadrado y este fue el total que me dio. Esa cantidad se divide entre 6. ¿Por qué 6? Porque la fórmula para sacar la varianza nos dice que la suma de esas cantidades elevadas al cuadrado se divide entre la cantidad de valores que tenemos, bueno, menos 1. Entonces, nosotros tenemos 7 valores, menos 1 serían 6. Lo dividí entre 6, me dio 9.391, quiere decir que nuestra varianza para la talla es 9.391. La desviación estándar es mucho más sencilla. Lo único que hay que hacer es hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Me dio 3.0644. El coeficiente de variación, solo hay que dividir la cantidad de desviación estándar sobre lo que es la media. Me dio 0.0308. Eso sería para las medidas de dispersión. De la misma forma se realizó con los siguientes datos. En cuanto al peso, lo calculamos de la misma forma. Nuestros datos que tenemos aquí los sumamos. La suma de esos los dividimos entre la cantidad de valores, que son 6 los que tenemos en esta ocasión. Y nuestro resultado fue igual a 15.416. Esta cantidad, 15.416, sería nuestra media. Como ya vimos, la media es muy importante para poder calcular lo que son los siguientes datos, como es la varianza. Bueno, el siguiente paso para calcular la varianza es lo mismo. Este dato le restamos nuestra media y la cantidad la ponemos aquí, o sea, sucesivamente para todos nuestros valores.
Posteriormente a este dato lo vamos a elevar al cuadrado y es la cantidad que vamos a poner en la siguiente columna. Cabe hacer mención que todas cantidades, aunque sean negativas, como en estos casos que nos salieron números negativos de las restas, al momento de elevarlas al cuadrado, no existen negativos en el cuadrado, o sea, automáticamente se hacen positivos. La suma de estas cantidades fue 4.818. Esa cantidad se debe dividir en la cantidad de valores que tenemos menos 1. En esta ocasión tenemos 6 valores, menos 1 sería 5. Para calcular nuestra varianza sería dividir esto entre 5. Ya tengo aquí la operación y mi resultado fue 0.9636. Es el valor de mi varianza en cuanto a peso. La desviación estándar es sacar la raíz cuadrada del 9636, sería 0.98166. Y el coeficiente de variación, dividir la desviación estándar entre la media. Y la cantidad que me dio es 0.636. En cuanto a la muestra elegida para realizar, teníamos una población de 1.136 niños, de los cuales se eligieron los ENDIS con una cantidad de 970 niños, sería nuestra población muestral. Y de ahí se sacó una muestra del 10%, la cual la constituyeron únicamente 97 niños. El tipo de muestreo realizado es un diseño no probabilístico. ¿Por qué? Porque nuestra muestra no fue elegida al azar. Es decir, las personas que se eligieron, los niños que se eligieron para ser partícipes de esta investigación, fueron elegidos en base a que gozaran de buena salud, a que no hubieran tenido enfermedades recientemente, que fueran sanos. Es decir, no fue una selección aleatoria. Las personas que se sospechaba que estaban enfermas no se eligieron. Entonces nuestro estudio no puede considerarse probabilístico, sino es un tipo de muestra no probabilística. Las conclusiones del estudio, en base a los resultados obtenidos, es que hay diferencias significativas al comprobar el estado nutricio contra las tablas que se checaron, ya que al revisar los valores centilares de las tablas nos damos cuenta de que en ellas es donde se encuentran las diferencias significativas. Esto debido a que no todas las tablas fueron realizadas bajo las mismas condiciones. Y como ya hemos visto, los valores para ser considerados normales en cuanto a peso y talla dependen de diferentes factores, como el área donde estos se realizan. Por ejemplo, no podemos considerar la misma tabla que se ha hecho para niños en Estados Unidos para calcular las tallas o el peso de los niños de México, por ejemplo, ya que en Estados Unidos los valores son mucho más altos que los de México. Por mi parte es todo por el momento. Agradezco su atención. Muchas gracias.